Elena bajó del taxi con una maleta de cuero desgastada por los años y el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Llevaba exactamente 10 años trabajando como enfermera geriátrica en Milán, Italia, soportando inviernos gélidos que le calaban los huesos y turnos dobles que le habían dejado ojeras permanentes, todo por un solo propósito que era su motor de vida. 10 años enviando 1.800 euros cada quincena sin falta, privándose de calefacción, de ropa nueva y de cualquier lujo, con tal de que su padre, don Samuel, tuviera la vejez digna que se merecía. Ella imaginaba que ese dinero estaba transformando la vieja casa de madera en una fortaleza de comodidad, con enfermeras privadas y la mejor alimentación para el corazón cansado de su progenitor. Ese día, cargada de regalos y de una nostalgia que quemaba, finalmente había regresado. El taxi la dejó en la esquina de siempre, frente a la vieja mercería de Doña Marta, que ahora lucía un letrero de «Se alquila», cubierto de polvo y olvido. Elena se quedó inmóvil unos segundos, respirando el aire de su pueblo, ese aire cargado de humedad y aroma a jazmines que tanto había añorado en el cemento frío de Italia. Pero, a medida que sus ojos recorrían la calle, una inquietud sorda empezó a treparle por la nuca. Las casas vecinas se veían cuidadas, pero la suya era una visión que le heló la sangre de inmediato. Cuando se detuvo frente a su propiedad, la maleta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio de la tarde. No podía ser. La fachada estaba en ruinas, con la pintura cayéndose a pedazos como si la casa tuviera una enfermedad terminal que nadie se había molestado en curar. El jardín de don Samuel, que antes era el orgullo de la cuadra, lleno de orquídeas y helechos que su padre cuidaba con devoción, era ahora un cementerio de maleza seca, botellas vacías y tierra agrietada. El portón de hierro que ella misma había mandado instalar hace apenas 5 años, pagando una fortuna por el mejor material para proteger la seguridad de su padre, estaba podrido de óxido y colgaba peligrosamente de una sola bisagra que chirriaba con el viento como un lamento. Incluso una de las ventanas del segundo piso estaba tapiada con tablas de madera vieja y clavos torcidos. Elena contempló la casa como si fuera una extraña en su propia tierra. No era el hogar que ella había visualizado mientras cuidaba ancianos en Milán. No era el paraíso de descanso que Julián, su esposo, le describía en cada llamada semanal. Julián siempre le aseguraba que don Samuel vivía como un rey, que tenía una dieta balanceada y que la casa estaba impecable gracias a las constantes remodelaciones que ella financiaba con sus horas extra. Lo que veía ahora era un cascarón vacío, una mentira de madera y olvido. Sintió un nudo amargo en la garganta, una mezcla de miedo y una rabia incipiente que empezaba a arder en su pecho con la intensidad de un incendio. Buscó una explicación lógica en su mente nublada por el cansancio del viaje transatlántico. Tal vez Julián había tenido un revés económico grave, tal vez las medicinas de su padre habían subido de precio de forma astronómica y él no quería preocuparla. Se obligó a creer cualquier excusa antes que aceptar la sospecha que le gritaba el instinto. En lugar de entrar por la puerta principal, rodeó la casa por el estrecho callejón de servicio, cubierto de basura y humedad. Quería verlos primero, observar a su padre en su rutina, darle la sorpresa de su vida entrando por la cocina para abrazarlo por la espalda. Pero lo que vio al asomarse por la ventana lateral de la cocina la dejó petrificada, con la respiración cortada y las manos temblando violentamente. Don Samuel estaba arrodillada en el suelo de baldosas grises. Pero no estaba buscando algo perdido. Estaba fregando el suelo con un trapo que era poco más que un jirón de tela mugrienta, moviendo sus manos temblorosas con una lentitud que denotaba un dolor profundo. Su cuerpo, que Elena recordaba alto y fuerte como el de un roble, era ahora una sombra encorvada, una estructura de huesos frágiles bajo una camiseta llena de agujeros. Tenía los brazos delgados como ramas secas y el cabello, totalmente blanco y descuidado, le tapaba el rostro mientras él se lo apartaba con el dorso de la mano, dejando manchas de agua sucia en su frente cansada. Elena no reconoció a su propio padre de inmediato. Parecía un hombre de 100 años que cargaba con toda la miseria del mundo sobre sus hombros. Y frente a él, de pie con los brazos cruzados y una expresión de sadismo puro, estaba Julián, su esposo, el hombre de 40 años que en las videollamadas le enviaba besos y le decía que la amaba más que a su vida,
el mismo hombre que ella creía el guardián de su familia. Julián le gritaba a don Samuel con una voz que Elena jamás le había escuchado. Una voz gélida que escupía veneno en cada sílaba. Una voz que no tenía rastro de la dulzura fingida que usaba con ella. «¡Muévete, viejo estúpido!», le gritó Julián, dándole un empujón con la punta de su zapato caro a la cubeta de agua. «¿Cuánto tiempo te toma limpiar este pedazo de suelo? Parece que lo haces a propósito para hacerme perder la paciencia. Si no fuera porque mi esposa es una tonta que me manda dinero, estarías tirado en una fosa común. Limpia bien, que para eso te tengo aquí, para que te ganes el pan que te metes a la boca». Don Samuel no levantó la cabeza. No hubo una sola palabra de defensa, ni un sollozo de protesta audible. Solo siguió tallando el suelo con sus manos agrietadas y rojas por el esfuerzo, como si su espíritu hubiera sido quebrado piedra a piedra hace mucho tiempo. Fue entonces cuando Julián hizo algo que detuvo el pulso de Elena por completo. Tomó un plato con restos de comida grasienta que estaba sobre la mesa y lo vació con desprecio absoluto sobre la espalda y la cabeza del anciano. El caldo sucio empapó la ropa de don Samuel y se extendió por el suelo que acababa de limpiar con tanto esfuerzo. El padre de Elena se encogió, cerrando los ojos con una resignación que dolía más que cualquier grito de agonía. No lloró, solo volvió a hundir el trapo en el charco y siguió limpiando en silencio, con la cabeza gacha. Esa reacción fue lo que terminó de despedazar a Elena por dentro. Su padre no estaba sorprendido, estaba acostumbrado. Había sido humillado tantas veces que ya no sabía cómo sentir indignación o rabia. Elena apretó los puños detrás del cristal sucio hasta que sus nudillos crujieron y sus uñas se clavaron en sus palmas. Estaba a punto de derribar la puerta y poner fin a esa pesadilla de un solo golpe, cuando el sonido de un celular de última generación detuvo sus movimientos. Julián contestó de inmediato y su rostro sufrió una transformación aterradora que dejó a Elena sin aliento. La máscara de odio desapareció en un parpadeo y fue reemplazada por una sonrisa coqueta y una voz melosa que le revolvió el estómago. «Hola, mi vida, qué alegría escucharte», dijo Julián, alejándose un poco de la cocina, pero manteniéndose donde Elena podía captar cada palabra. «Sí, hermosa, el depósito de Elena llegó esta mañana. 1.800 euros limpios. Trabajó turnos extra en Milán porque cree que su papito necesita una cirugía urgente de corazón. Es tan ingenua que da risa». La persona al otro lado dijo algo y Julián soltó una carcajada cristalina y cruel que se le clavó a Elena en el alma como un puñal de hielo. «No te preocupes por el viejo. Aquí lo tengo haciendo ejercicio en el suelo, manteniéndose útil para que no se oxide», continuó él, paseándose por la cocina mientras pasaba por encima de las manos de don Samuel sin inmutarse. «Mientras la tonta de Italia siga mandando los euros, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Ya tengo casi todo listo para el pago del coche nuevo que querías. Le dije que el dinero era para las medicinas de Samuel. Se cree todo lo que le digo. Es tan fácil manipularla». Julián bajó un poco más la voz, pero el silencio de la tarde permitió que Elena captara la última estocada de traición. El viejo ya no tiene forma de hablar con ella. Le quité el teléfono hace 3 años diciendo que se le había caído al agua. No sale a la calle y los vecinos creen que tiene demencia senil avanzada porque yo mismo me encargué de esparcir ese rumor. Estamos seguros, amor. En cuanto logre que firme el traspaso de la casa por incapacidad cognitiva, nos largamos de aquí y que Elena se quede allá limpiando ancianos para nada. Te veo esta noche». Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies y tuvo que apoyarse en la pared de madera podrida para no caerse de rodillas. Esa no era la mujer por la que él había sacrificado 10 años de su juventud. No, ese no era el hombre que ella amaba. Esa era una extraña, un monstruo que había tejido una telaraña de mentiras perfecta mientras ella se consumía de soledad en Milán. Cada mensaje de «te amo», cada «tu papá está durmiendo tranquilo», cada «gracias por el dinero para sus cuidados», había sido una puñalada por la espalda que ella misma había financiado con su salud y su tiempo. Se alejó de la ventana con la mente nublada por una furia fría y calculadora. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar antes de actuar impulsivamente.
Sabía que si entraba ahora, Julián usaría su lengua de serpiente para victimizarse y culpar a la supuesta demencia de su padre. Tenía que ver qué tan profundo llegaba el daño y cuántos secretos más escondía esa casa. Escuchó a Julián caminar hacia la entrada principal, abrir la puerta y decirle a don Samuel, con un tono gélido, que cuando volviera quería que el patio trasero estuviera reluciente o no habría ni un trozo de pan para él esa noche. Julián salió de la casa, caminando con paso seguro, luciendo ropa de marca comprada con el dinero de Elena y saludando a una vecina con una sonrisa encantadora, la misma sonrisa con la que la había engañado a ella durante una década. Esperó hasta que el eco de sus pasos se perdió por completo al doblar la esquina. Entonces, Elena se levantó. Caminó hasta la puerta trasera, esa que Julián dejaba sin llave porque sabía que don Samuel ya no tenía voluntad ni fuerzas para huir, y entró. La cocina olía a cloro barato, a encierro y a una tristeza que se podía masticar. Don Samuel estaba de espaldas, secando los restos del charco de comida sucia que Julián le había arrojado encima. Se veía tan pequeño, tan indefenso bajo la luz amarillenta de la bombilla desnuda. «¿Papá?», susurró Elena con la voz rota por las lágrimas contenidas. El anciano se quedó rígido en el acto. No se dio la vuelta de inmediato. Parecía tener miedo de que su propia mente, agotada por el maltrato y la desnutrición, estuviera jugándole una broma cruel. Cuando finalmente giró la cabeza y vio a su hija de pie en medio de la cocina, su reacción no fue de alegría. Don Samuel se llevó las manos a la boca y sus ojos se llenaron de un pánico absoluto que le partió el alma a Elena. Retrocedió hasta chocar con la pared, temblando violentamente como si estuviera frente a un verdugo. «No, hija, vete», exclamó él en un susurro desesperado, mirando aterrado hacia la puerta. «Vete antes de que él regrese y te vea conmigo. Si se entera de que estás aquí, el castigo va a ser peor para ambos. Por favor, Elena, vete a Italia y no vuelvas por mí». Elena sintió que se le partía el alma en 1000 pedazos. Su padre no veía en ella una salvadora, veía el motivo de un nuevo castigo. Julián no solo le había robado el dinero y la salud, le había robado la esperanza y la dignidad de ser humano. Se acercó a él lentamente, ignorando el olor a suciedad, y lo abrazó con una ternura que no sabía que poseía. Don Samuel se quedó tieso unos segundos, como si el contacto humano fuera algo olvidado, hasta que el calor de su hija lo venció y rompió a llorar, un llanto seco y amargo que parecía no tener fin. «Ya no más, papá. He vuelto», dijo Elena, limpiándole el rostro manchado con su propia manga. «Juro por mi vida que nadie volverá a ponerte una mano encima, pero necesito que me cuentes todo. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado realmente todos estos años en los que él me decía que eras feliz?» Don Samuel la miró con urgencia, agarrándola de la chaqueta como si tuviera miedo de que fuera un fantasma que fuera a desaparecer. «Hay algo que no sabes, Elena. Algo que él guarda en la caja fuerte que instaló en tu vieja habitación. Él dice que si hablo, te enviará a la cárcel con documentos que él mismo me obligó a firmar diciendo que tú me abandonaste. Pero yo escondí algo». El anciano señaló con dedos temblorosos hacia su pequeño cuarto. «Debajo de mi colchón hay un cuaderno viejo. Lo empecé hace 3 años, anotando cada persona que venía a verlo y cada centavo que él contaba frente a mí para burlarse. Léelo, hija. Ahí está la prueba de que Julián no está actuando solo en este engaño». Elena lo ayudó a sentarse en una silla de madera vieja y se dirigió a la habitación de su padre, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. Lo que estaba por descubrir en ese cuaderno cambiaría el rumbo de su venganza, revelando que la traición de Julián era solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más oscura que involucraba a personas que ella consideraba sus amigos. Elena caminó hacia la pequeña habitación que antes había sido el cuarto de herramientas de su padre, un espacio estrecho, sin ventanas y con un olor a humedad que se le pegaba a la garganta como una mano de hielo. No podía creer que Julián le hubiera dicho por teléfono que su padre dormía en la suite principal, con aire acondicionado y sábanas de seda. Al entrar, vio el catre de don Samuel, un armazón de metal oxidado con un colchón tan delgado que se podían ver los muelles rompiendo la tela amarillenta. No había una sola manta limpia,
solo un trapo viejo que servía de almohada. Elena sintió que el pecho le estallaba de indignación al ver que su padre, el hombre por el que ella había enviado una fortuna desde Milán, vivía en condiciones peores que las de un animal callejero, mientras Julián lucía relojes de lujo y perfumes importados. Se arrodilló en el suelo de tierra y cemento frío, levantando el borde del colchón con las manos temblorosas. Sus dedos rozaron algo áspero, envuelto en un plástico negro para protegerlo de la humedad que brotaba de las paredes. Con un movimiento rápido y desesperado, extrajo un cuaderno de pasta dura, viejo y desgastado. Elena se sentó en el borde de la cama y, con el corazón martillando contra sus costillas, abrió la primera página. Lo que encontró fue una crónica del horror, escrita con una caligrafía que se tambaleaba, la letra de un hombre que escribía a escondidas, con el oído pegado a la puerta por miedo a ser descubierto. Día 450 desde que Elena se fue. Comenzaba la primera anotación. Julián me quitó las llaves de la casa hoy. Dice que es por mi seguridad, pero sé que es para que no pueda salir a pedir ayuda. Me dijo que si hablaba con los vecinos, le diría a mi hija que me volví loco y que estoy gastando su dinero en juegos de azar. Elena sintió que el mundo se desdibujaba ante sus ojos mientras las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta. Salió de la habitación y encontró a su padre todavía en la cocina, tratando de limpiar con sus manos nudosas los restos de la comida que Julián le había arrojado encima. Sus movimientos eran lentos, cargados de una vergüenza que Elena no podía permitir. Ella se acercó, le arrebató el trapo sucio de las manos y lo ayudó a sentarse en la única silla de madera que no estaba rota. No limpies más, papá. Escúchame bien, no vas a limpiar una sola mancha más en esta casa, dijo Elena, con una voz que había perdido todo rastro de debilidad y se había transformado en un acero gélido. Necesito que aguantes un poco más. No puedo enfrentarlo ahora mismo porque necesito que la ley esté de nuestro lado. Si le grito ahora, él destruirá los papeles que tiene firmados. Necesito pruebas físicas. Necesito que el mundo vea lo que ese monstruo te ha hecho. Don Samuel la miró con los ojos empañados por las cataratas que ella pensaba que ya habían sido operadas. Ten cuidado, Elena. Julián es peligroso. Él tiene gente en el pueblo. Tiene al abogado Peralta de su lado. Él es quien trae los papeles para que yo los firme. Si ellos sospechan que tú sabes la verdad, no dudarán en lastimarte para proteger su dinero. Elena sintió una oleada de náuseas. Peralta, el abogado de la familia. La traición era sistémica, un círculo de hienas devorando el sacrificio de una hija ausente. Salió de la casa por la puerta trasera, cuidando de que nadie en la calle la viera. Sabía que no podía quedarse allí. Si Julián regresaba y la encontraba, el factor sorpresa se perdería y él tendría tiempo de esconder las pruebas o, peor aún, de trasladar a su padre a un lugar donde ella no pudiera encontrarlo. Cruzó el callejón de tierra y llegó a la pequeña casa de doña Clara, la vecina de toda la vida, una mujer de 70 años que siempre había sido como una madre para Elena. La anciana abrió la puerta y, al ver a Elena, soltó un grito ahogado y se santiguó. «Elena, hija del alma», exclamó doña Clara, jalándola hacia adentro y cerrando la puerta con 3 cerrojos. «Gracias a Dios que estás aquí. Pensé que Samuel se nos iba a morir sin volver a verte». «Dime la verdad, doña Clara», pidió Elena sin preámbulos, sentándose en la mesa de la cocina que olía a café y canela. «¿Qué es lo que todos saben y nadie se atrevió a decirme en estos 10 años?» Doña Clara suspiró, con los ojos llenos de una tristeza infinita, y se sentó frente a ella. «Elena, lo que pasa en esa casa es una infamia que nos ha quitado el sueño a todos los vecinos. Hemos visto a tu padre buscar restos de comida en las bolsas de basura de la esquina cuando Julián se olvida de dejarle algo antes de irse con esa mujer. Lo hemos oído llorar en el patio de madrugada, suplicando que le abrieran la puerta porque tenía frío. Yo misma intenté llamar a la policía hace 3 años, pero Julián es astuto. Él le paga al oficial de la zona, y cuando vinieron, Julián les mostró unos papeles médicos falsos diciendo que Samuel tiene demencia senil y que se inventa historias de maltrato porque no acepta que tú lo abandonaste en Italia. Los vecinos dejamos de meternos porque Julián amenazó con denunciar a cualquiera que acosara a su familia. Nos dio miedo, Elena. Él es un hombre violento». Elena golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas de café tintinearan. El dolor se había transformado en una resolución gélida. ¿Y Sofía, mi supuesta amiga? Doña Clara bajó la mirada avergonzada.
Sofía vive prácticamente ahí cuando tú no estás. Ella es la que le compra la ropa de marca a Julián con el dinero que tú mandas. Se pasean por el pueblo en el coche nuevo que compraron, burlándose de todos nosotros. Sofía le dice a la gente que tú eres una mala hija, que mandas poco dinero y que ella tiene que ayudar a Julián a mantener al viejo. Han construido una mentira perfecta, Elena. Todo el pueblo cree que Julián es un santo que carga con un suegro loco y una esposa ausente. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero su mente de enfermera empezó a trabajar con la precisión de un bisturí. No era solo un robo, era una conspiración de desprestigio. Pero Julián y Sofía habían cometido un error fatal. Se olvidaron de que Elena era una profesional de la salud. Sabía cómo documentar lesiones, sabía cómo detectar la desnutrición crónica y sabía exactamente qué pruebas necesitaba un juez para desmoronar cualquier diagnóstico de demencia falso. Esa misma noche, Elena regresó a su casa con una cámara digital y un kit de primeros auxilios que doña Clara le ayudó a conseguir. Entró por la parte trasera mientras Julián todavía estaba fuera, presumiblemente en una de sus citas nocturnas. Fue directo a la habitación de su padre. Don Samuel estaba sentado en el catre, con la mirada perdida en la oscuridad. «Papá, necesito que confíes en mí», dijo Elena, encendiendo una pequeña linterna. «Voy a examinarte. Voy a tomar fotos de cada marca, de cada moretón. Necesito que esto sea nuestra prueba ante la fiscalía». Con manos expertas y lágrimas contenidas, Elena levantó la camiseta de su padre. Lo que vio la hizo tambalearse. La espalda de don Samuel estaba llena de cicatrices violáceas, marcas de correazos antiguos y recientes. Tenía las rodillas en carne viva de tanto estar arrodillado en el suelo de baldosas. Pero lo más grave era el grado de desnutrición. Sus costillas se marcaban bajo la piel como las teclas de un piano roto. Elena tomó fotos detalladas de cada lesión, de la habitación sin ventilación, del plato de comida sucia en el suelo y del cuaderno de notas. Justo cuando terminaba de guardar la cámara, escuchó el sonido de un motor potente deteniéndose frente a la casa. Era el coche nuevo de Julián. El corazón de Elena dio un vuelco. Escuchó risas y voces que se acercaban a la puerta principal. Una de esas voces era la de Sofía, aguda y cargada de una alegría falsa. «Ay, Julián, no puedo creer que Elena haya mandado el bono de Navidad antes de tiempo», decía Sofía entre risas. «Con esto podemos pagar el viaje a Cancún que planeamos. El viejo puede quedarse con doña Clara unos días. Total, nadie va a sospechar». Elena se quedó inmóvil en las sombras del pasillo, viendo cómo las dos personas en las que más había confiado entraban en la sala, abrazados, oliendo a alcohol y a traición. Julián tiró las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá, que Elena había pagado con 3 meses de turnos nocturnos. «Mañana mismo llevo al viejo al notario Peralta», dijo Julián con una voz ronca y llena de suficiencia. «Le diremos que es para renovar su seguro de salud. En cuanto firme la cesión de la propiedad, esta casa deja de ser un problema y se convierte en dinero en efectivo. Elena puede seguir trabajando en Milán todo lo que quiera. Cuando regrese y vea que no hay nada a su nombre, no tendrá pruebas de nada». Sofía se sentó en su regazo, acariciándole el rostro. «Eres un genio, mi amor. Ella nunca se va a enterar. Ella vive en su mundo de hospitales y caridad. Es demasiado buena para sospechar de nosotros». Elena, oculta en la penumbra, sintió que una sonrisa gélida aparecía en su rostro. «Demasiado buena», pensó ella. Julián y Sofía iban a aprender que no hay nadie más peligroso que una persona buena que ha sido llevada al límite. Iban a aprender que una enfermera sabe exactamente cómo extraer un tumor, y ellos dos eran el cáncer que ella estaba a punto de extirpar de su vida. Pero entonces algo ocurrió que puso en riesgo todo el plan. Don Samuel, movido por el hambre o quizás por el deseo de defender a su hija, se levantó de la cama y caminó hacia la cocina, tropezando con una silla en la oscuridad. El ruido fue como un disparo en el silencio de la casa. Julián se puso de pie de un salto, con el rostro transformado por una furia demoníaca. «¿Qué fue eso?», rugió él agarrando un cinturón que estaba sobre la mesa. «Te dije que no te quería ver fuera de ese cuarto, viejo maldito. Hoy vas a aprender a obedecer de una vez por todas». Julián se dirigió hacia el pasillo, con Sofía siguiéndolo con una sonrisa expectante, ansiosa por presenciar la humillación del anciano. Elena se pegó a la pared,
con el corazón latiendo en sus oídos, sabiendo que en pocos segundos tendría que elegir entre mantener su anonimato para asegurar el plan legal o salir de las sombras para salvar la vida de su padre. El sonido metálico de la hebilla del cinturón de Julián golpeando el suelo de madera resonó en el pasillo como el toque de una campana fúnebre. Elena, oculta en la penumbra asfixiante del pequeño corredor, sintió que el corazón se le subía a la garganta, latiendo con una violencia que le hacía doler los oídos. Sus dedos se cerraron sobre el borde de la pared, hundiendo las uñas en la pintura descascarada. A pocos metros, su esposo, el hombre que ella creía su compañero de vida, avanzaba con la pesadez de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Cada paso de Julián era una bofetada a los 10 años de sacrificio de Elena en Milán. Cada respiración agitada del hombre era un insulto a la memoria del lugar que una vez fueron. «¡Viejo maldito!», rugió Julián, y su voz, antes melosa y cargada de falsas promesas por teléfono, era ahora un trueno de odio puro. «Te dije que no pusieras un pie fuera de ese cuarto. Mira el desastre que hiciste. Me vas a arruinar la noche con Sofía por tu estúpida torpeza». Elena vio, a través de la rendija de la puerta entreabierta de la cocina, cómo su padre, don Samuel, intentaba levantarse del suelo entre los restos de la silla rota. El anciano temblaba tanto que sus manos golpeaban rítmicamente contra las baldosas. Sus ojos, nublados por el miedo y las cataratas no operadas, buscaban una piedad que Julián no poseía. «Perdón, Julián, de verdad, perdón, solo tenía un poco de sed», suplicó don Samuel con una voz que era apenas un susurro quebrado, un hilo de agonía que a Elena le desgarró el alma en 1000 pedazos. Julián levantó el cinturón de cuero grueso. Sofía, la supuesta mejor amiga de Elena, estaba apoyada en el marco de la puerta de la sala, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de satisfacción que le heló la sangre a Elena. Sofía no solo era cómplice, disfrutaba de la degradación del hombre que la había visto crecer como a una hija más. «Dale fuerte, Julián», dijo Sofía con una frialdad que Elena jamás habría imaginado en ella. «Si no aprende por las buenas, que aprenda por las malas. Total, Elena está a miles de kilómetros y cree que tú eres un santo». En ese momento, Julián descargó el primer golpe. El chasquido del cuero contra la espalda encorvada de don Samuel fue el sonido que terminó de romper a la Elena que se fue a Italia. La Elena que regresó en ese instante ya no era la enfermera dulce y abnegada. Era una fuerza de la naturaleza cargada de una furia gélida y calculadora. Pero antes de salir de las sombras, Elena hizo algo que su formación profesional le dictaba. Sacó su teléfono celular y activó la grabación de video. Sabía que su palabra contra la de Julián y Sofía, en un pueblo donde ellos habían construido una red de mentiras, no sería suficiente. Necesitaba que un juez viera la cara del monstruo en acción. Grabó durante 3 minutos que le parecieron una eternidad en el infierno. Grabó a Julián insultando a su padre, grabó a Sofía burlándose de su mejor amiga ausente, y grabó el momento exacto en que Julián obligaba al anciano a lamer el suelo mientras lo llamaba carga inútil. Cuando Julián levantó la mano para un segundo golpe, Elena supo que el tiempo de observar había terminado. «Suéltalo ahora mismo, Julián», gritó Elena, emergiendo de la oscuridad del pasillo como una aparición fantasmal. La transformación en la habitación fue instantánea y grotesca. Julián se quedó congelado con el cinturón en el aire, su rostro pasando de la furia asesina a una palidez cadavérica en menos de un segundo. Sofía dejó caer la copa de vino, que estalló contra el suelo llenando la habitación de un olor a uva y traición. El silencio que siguió fue tan pesado que el sonido de la lluvia golpeando el techo de madera parecía un bombardeo. «¿Elena?», balbuceó Julián, y su voz ahora era un chillido ridículo, carente de toda la autoridad que tenía segundos antes. «Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿No avisaste? ¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Julián intentó esconder el cinturón detrás de su espalda con un movimiento torpe, mientras forzaba una sonrisa que a Elena le pareció la máscara de un cadáver. Sofía, recuperando un poco la compostura, intentó lanzarse hacia Elena con los brazos abiertos, fingiendo una alegría que no llegaba a sus ojos inyectados de odio. «Amiga, por fin volviste», chilló Sofía. «No sabes qué susto nos diste. Estábamos aquí tratando de calmar a tu padre. Ha tenido un brote de demencia muy fuerte.
Se puso agresivo y Julián tuvo que contenerlo para que no se hiciera daño. Tú sabes cómo se pone con su enfermedad. Elena miró a Sofía con una lástima que era más cortante que un cuchillo. Caminó directamente hacia su padre, ignorando a los dos traidores, y se arrodilló en el suelo mojado. Tomó a don Samuel en sus brazos, sintiendo su piel caliente por la fiebre y su cuerpo que apenas pesaba. El anciano, al reconocer el olor de su hija, se hundió en su pecho sollozando sin consuelo, repitiendo una y otra vez que quería irse, que quería que el dolor terminara. «Ya estoy aquí, papá. Ya terminó», susurró Elena, besándole la frente. «Nadie más va a tocarte». Se puso de pie con una lentitud que aterrorizó a Julián. Elena era ahora la encarnación del juicio final. «¿Brote de demencia, Sofía?», preguntó Elena con una voz gélida. «¿Contenerlo con un cinturón, Julián?». Los escuché desde la ventana. Los grabé desde el pasillo. Celo del dinero, celo del coche nuevo, celo de las propiedades a nombre de Sofía. Y sobre todo, sé que han estado matando a mi padre poco a poco, mientras yo me destrozaba la espalda en Milán para pagarles su vida de lujos. Julián intentó acercarse, con las manos en alto en un gesto de súplica falsa. «Elena, escúchame, las cosas no son como parecen. Ese cuaderno que escribió el viejo son puras locuras de alguien que ya no sabe quién es. Yo lo he cuidado como a un padre. Sacrifiqué mi vida por él. Sofía solo me ayudaba porque tú no estabas. Estábamos solos, Elena. El estrés de cuidarlo me hizo perder la cabeza por un segundo. Perdóname». «No te atrevas a pronunciar la palabra perdón», rugió Elena, y su voz hizo que los cristales de la cocina vibraran. «Vas a salir de esta casa ahora mismo, los dos. No quiero verlos ni un segundo más bajo este techo». Sofía soltó una carcajada amarga, cruzándose de brazos y revelando su verdadera cara, esa que Elena nunca quiso ver en 10 años de amistad. «¿Y qué vas a hacer, Elena?», espetó Sofía con arrogancia. «Esta casa ya no es tuya. Tu papito firmó la cesión de derechos por incapacidad hace meses. Legalmente, esta propiedad es de Julián. Si alguien tiene que irse, eres tú. Y si intentas denunciarnos, el abogado Peralta se encargará de que pases el resto de tu vida en la cárcel por abandono de persona. Tenemos testigos, tenemos papeles. Tú no tienes nada». Julián, recuperando su arrogancia al recordar su red de corrupción, asintió con la cabeza, mirando a Elena con un desprecio renovado. «Vete, Elena. Vuelve a Italia a limpiar viejos extraños. Aquí ya no pintas nada. Mañana mismo vendemos esta choza y Samuel se va a un asilo estatal donde ni siquiera sabrán su nombre. Es lo que se merece por haberme hecho perder 10 años de mi vida cuidándolo». Elena sintió que el mundo se inclinaba, pero su mente de enfermera, acostumbrada a mantener la calma en medio de las crisis más graves, no se quebró. Sabía que pelear físicamente contra Julián era una batalla perdida, y sabía que si llamaba a la policía local en ese instante, el abogado Peralta y sus influencias harían desaparecer cualquier prueba. Tenía que jugar el juego de ellos, pero con sus propias reglas. «Tienen razón», dijo Elena con una calma que descolocó a Julián. «Tienen los papeles, tienen al abogado, pero se olvidaron de algo muy importante. Yo soy enfermera geriátrica, y en Milán, mi jefe es uno de los directores de la Cruz Roja Internacional. Si mañana mi padre no está en un lugar seguro, esta grabación y el informe médico de sus lesiones estarán en todos los periódicos del país y en la mesa de la Fiscalía General. ¿Creen que Peralta puede contra eso?». Julián y Sofía se miraron. La duda empezaba a calcomer su seguridad. «Dame 24 horas», continuó Elena. «Voy a llevar a mi padre a que lo examinen. Si las pruebas de maltrato son tan graves como parecen, no habrá papel notarial que lo salve de la cárcel por intento de homicidio. Ahora, lárguense de mi vista». Julián, temiendo que Elena tuviera contactos más poderosos de los que él imaginaba, agarró su chaqueta y sus llaves. Sofía, con una mirada cargada de promesas de venganza, lo siguió. Salieron de la casa, haciendo rechinar el portón oxidado, dejando a Elena y a don Samuel en un silencio absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia. Elena no perdió ni un segundo. Sabía que Julián volvería con el abogado Peralta a primera hora para intentar intimidarla, o peor aún, para desaparecer a su padre. Llamó a doña Clara, la vecina. «Doña Clara, necesito su ayuda. No puedo quedarme aquí».
Julián va a volver y esta vez vendrá preparado para lo peor. 10 minutos después, Elena y don Samuel salían por la puerta trasera, deslizándose entre las sombras hacia la casa de la vecina. Allí, en la seguridad de una sala que olía a incienso y a verdad, Elena conoció a Mateo, el nieto de doña Clara. Mateo era un joven de 20 y tantos años, de mirada inteligente y manos rápidas, que trabajaba como técnico en sistemas y seguridad para una empresa en la capital. Don Aurelio me contó lo que pasó, dijo Mateo, estrechando la mano de Elena con firmeza. No estás sola en esto. Julián y Peralta creen que son los dueños del pueblo porque nadie tiene pruebas, pero yo puedo ayudarte. Si logramos entrar a la casa y poner ojos allí, sabremos exactamente qué planean hacer con los documentos de don Samuel. Esa noche, mientras don Samuel dormía por primera vez en años en una cama limpia y segura, Elena y Mateo planearon el contragolpe. Mateo tenía acceso a cámaras microscópicas y micrófonos ocultos que Julián jamás detectaría. Necesitaban que Julián y Sofía confesaran frente a la cámara su plan de fraude y la venta ilegal de la casa. «Tengo que volver a la casa mañana», dijo Elena. «Tengo que hacerles creer que estoy negociando, que tengo miedo. Mientras ellos crean que tienen el control, hablarán más de la cuenta». A las 3 de la mañana, mientras el pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral, Elena y Mateo regresaron a la casa de Samuel. Entraron con la agilidad de sombras. Mateo trabajó con una precisión quirúrgica, instalando una cámara en el ojo de un cuadro de la sala, otra en la rejilla de ventilación de la cocina y una más en el despacho donde Julián guardaba los papeles robados. «Todo listo», susurró Mateo, mostrándole a Elena la aplicación en su teléfono. «Desde aquí puedes oír cada respiración. La señal está encriptada. Ahora solo falta que ellos muerdan el anzuelo». Elena regresó a la casa de doña Clara, pero no pudo cerrar los ojos. Se quedó mirando la pantalla del teléfono, observando las habitaciones vacías de su propia casa. Era como observar un campo de batalla antes del bombardeo final. Al amanecer, la pantalla cobró vida. Julián y el abogado Peralta entraron en la sala. Peralta era un hombre de unos 60 años, de traje barato y mirada de reptil. Se sentaron a la mesa donde Elena había desayunado tantas veces con su padre. «Escúchame bien, Julián», dijo Peralta, golpeando la mesa con un fajo de documentos. «Esa mujer es un peligro. Si ella logra llevar al viejo a un médico forense de la ciudad, estamos acabados. No hay papel que oculte esos moretones. Tenemos que actuar hoy mismo». «¿Qué sugieres?», preguntó Julián con una voz cargada de una ansiedad desesperada. «Vamos a denunciarla nosotros primero», dijo Peralta con una sonrisa malévola. «Diremos que ella llegó de Italia con trastornos mentales, que agredió a Samuel y que tú tuviste que defenderlo. Diremos que ella intentó robarse los papeles de la casa para financiar su vida en Europa. Con mi firma y la del jefe de policía, ella estará en una celda antes del mediodía, y mientras ella está detenida, llevamos al viejo a la clínica de mi cuñado. Allí firmará la venta final bajo sedación y luego... Luego Samuel simplemente dejará de ser un problema. Una sobredosis accidental de sus medicamentos para el corazón es algo muy común a su edad». Elena, sentada en la cocina de doña Clara, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No solo querían robarle, querían asesinar a su padre para tapar sus huellas. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una resolución mortal. Grabó cada segundo de la conversación. Tenía la confesión de conspiración para cometer asesinato y fraude procesal. «Ya los tenemos, Elena», susurró Mateo, mirando la pantalla con la misma indignación. «Con esto no solo van a la cárcel, se pudren ahí dentro. Pero tenemos que movernos rápido. Si Peralta tiene a la policía comprada, no podemos ir a la delegación local. Tenemos que ir directamente a la Fiscalía Regional en la ciudad vecina». Elena miró a su padre, que empezaba a despertar, mirando a su alrededor con una confusión que poco a poco se transformaba en paz al ver a su hija. «Mateo, quédate con mi padre», ordenó Elena, poniéndose su chaqueta de enfermera. «Don Aurelio, llame a los vecinos que siempre sospecharon. Necesito que rodeen la casa cuando Julián intente salir. No dejen que se lleven nada. Yo volveré con la fiscalía antes de que Julián pueda dar su primer paso falso». Elena salió a la calle, sintiendo que cada minuto contaba, pero lo que ella no sabía era que Sofía, movida por una curiosidad maliciosa, la estaba observando desde la esquina, escondida en su coche nuevo.
Sofía vio a Elena salir de la casa de doña Clara y supo de inmediato que el plan de Julián y Peralta estaba en peligro. Sacó su teléfono y marcó el número de Julián. Julián, la tonta de Milán se está moviendo. Salió de la casa de la vecina y va hacia la estación de buses. Si llega a la ciudad, estamos muertos. Haz algo ahora. Elena caminaba rápido hacia la estación, sin mirar atrás, con el teléfono que contenía las grabaciones apretado contra su pecho. No sabía que detrás de ella, el motor del coche de Sofía rugía, preparándose para una persecución que decidiría el destino de su padre y de su propia vida. La guerra ya no era solo de palabras y papeles, ahora era una carrera contra la muerte en las carreteras polvorientas de un pueblo que estaba a punto de despertar de una pesadilla de 10 años. El rugido del motor del coche nuevo de Sofía rasgó el aire denso y húmedo del amanecer, como el grito de una bestia hambrienta acechando a su presa. Elena caminaba por la acera de tierra, apretando el teléfono contra su pecho con una fuerza tal que los nudillos se le habían puesto blancos, casi transparentes. Cada paso que daba hacia la estación de autobuses era una batalla contra el pánico que amenazaba con paralizarla. Sentía la mirada de Sofía clavada en su nuca, un frío metálico que le recorría la columna vertebral. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, el terror ganaría la partida. Su mente de enfermera, acostumbrada a la frialdad de los quirófanos y a la urgencia de las salas de cuidados intensivos, empezó a calcular las probabilidades. Tenía exactamente 15 minutos antes de que el bus hacia la capital regional partiera. 15 minutos para poner a salvo la vida de su padre. A sus espaldas, Sofía frenó en seco, el chirrido de los neumáticos levantando una nube de polvo grisáceo. Elena escuchó el portazo y el sonido de unos tacones rápidos golpeando el suelo. «¡Elena, espera!», gritó Sofía, y su voz, antes cargada de una dulzura fingida, ahora destilaba una desesperación agresiva. «No hagas una estupidez. Hablemos como las amigas que siempre fuimos. Julián solo quiere explicarte las cosas. Estás malinterpretando todo por el cansancio del viaje». Elena aceleró el paso. «Amigas», pensó con una amargura que le quemaba la garganta. La palabra le sabía a ceniza y a hiel. No respondió. No podía permitirse perder ni un segundo en discusiones estériles. Llegó a la esquina de la estación y vio el autobús, una mole de metal viejo con el motor ya encendido, soltando bocanadas de humo negro. Se lanzó hacia la puerta, pagó el pasaje con manos temblorosas y se hundió en el último asiento pegándose a la ventanilla. Desde allí, vio a Sofía llegar a la terminal, jadeando, con el teléfono en la mano, hablando frenéticamente. Sus ojos se encontraron por un segundo a través del cristal sucio. En la mirada de Sofía ya no había rastro de la niña con la que Elena jugaba a las muñecas. Solo había la ambición ciega de quien ha vendido su alma por un puñado de monedas robadas a un anciano moribundo. El autobús arrancó con un sacudón, alejando a Elena del pueblo que se había convertido en su propia tumba emocional. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera llena de baches, Elena abrió la aplicación que Mateo le había instalado. La pantalla del teléfono le mostró la sala de su casa en tiempo real. Lo que vio la hizo ahogar un grito de horror. Julián no estaba solo. El abogado Peralta había llegado, y con él 2 hombres corpulentos vestidos con uniformes de seguridad privada, pero cuyas caras de delincuentes no podían ocultarse tras una placa barata. Estaban en la casa de doña Clara, golpeando la puerta con una violencia que hacía temblar la imagen de la cámara oculta. ¡Abran la puerta!, rugía Julián, y su rostro en la pantalla se veía deformado por una furia psicópata. «Sé que el viejo está ahí. Doña Clara, usted está secuestrando a un hombre con demencia senil. Si no abre ahora mismo, la policía va a derribar esta casa y usted irá a la cárcel». Elena vio cómo Mateo se colocaba frente a la puerta por el lado de adentro, sosteniendo su propio teléfono grabando a los agresores. Don Samuel estaba al fondo, sentado en un rincón, cubriéndose los oídos con sus manos agrietadas, meciéndose de adelante hacia atrás en un gesto de puro terror regresivo. «No pueden entrar sin una orden, Julián», gritaba Mateo desde el otro lado. «Todo el pueblo está viendo esto en vivo. He subido la señal a la red vecinal. Si tocan esta puerta, habrá 50 personas aquí en 5 minutos». Peralta se acercó a Julián y le susurró algo al oído. El abogado, con su sonrisa de reptil, sacó un documento de su maletín y lo mostró a la cámara que Mateo sostenía. «Tenemos una orden de internamiento urgente firmada por el juez de paz.
mintió Peralta con una seguridad aterradora. Samuel es un peligro para sí mismo y para los demás. Su hija, Elena, lo agredió anoche y ahora ha huido. Tenemos la custodia legal provisional. Ábranos, muchacho, o esto se pondrá muy feo para su abuela. Elena, en el autobús, sintió que el aire se le escapaba. Sabía que ese juez de paz era compadre de Peralta. La red de corrupción era más profunda de lo que Mateo podía combatir con solo tecnología. Necesitaba la Fiscalía Regional y la necesitaba ya. Intentó llamar a Mateo, pero la señal en la carretera era errática. Las barras de conexión subían y bajaban como el pulso de un moribundo. De repente, un coche de la policía local apareció en la pantalla de su teléfono. 2 oficiales bajaron y en lugar de detener la agresión de Julián, se unieron a ellos. Elena reconoció a uno de los oficiales. Era el mismo que, según el cuaderno de su padre, recibía sobres de dinero de Julián cada mes. Los policías empezaron a forzar la cerradura con una palanca. ¡No, papá!, gritó Elena en el autobús, ganándose las miradas asustadas de los otros pasajeros. En ese momento, la pantalla se fue a negro. Señal perdida, decía el mensaje en letras rojas. Elena golpeó el asiento delantero, desesperada. Estaba a 1 hora de la ciudad y su padre estaba a punto de ser arrastrado de regreso al infierno, o peor aún, a una clínica privada donde Peralta se encargaría de que nunca despertara. Elena cerró los ojos y trató de calmar sus pulsaciones. Piensa como enfermera, se repitió. Triaje, prioridades, diagnóstico. No podía volver atrás, sería caer en la trampa. Tenía que llegar a la fiscalía y usar el botón de pánico que su jefe en Milán le había dado, el contacto directo de un alto comisionado de derechos humanos que supervisaba la región. Sacó de su maleta una carpeta con el sello de la Cruz Roja Internacional. Dentro estaba su acreditación como supervisora de misiones humanitarias en Europa, un cargo que había obtenido 1 año atrás y que nunca le mencionó a Julián para no despertar sus sospechas sobre sus ingresos reales. Ese papel, en ese pequeño rincón del mundo, podía ser su única arma real contra Peralta. Cuando el autobús finalmente llegó a la terminal de la capital regional, Elena bajó corriendo. No buscó un taxi, vio una patrulla de la policía estatal, la fuerza que no dependía de los corruptos locales, estacionada cerca de la entrada. Se lanzó hacia ellos, mostrando sus credenciales internacionales como una autoridad que sorprendió a los oficiales. «Necesito hablar con el fiscal de turno de forma inmediata», dijo Elena, y su voz no tembló ni una sola vez. «Soy la licenciada Elena Samuel, supervisora de la Cruz Roja Internacional. Tengo pruebas de un secuestro en curso, tortura de un anciano y una red de corrupción procesal que involucra a un notario y a la policía local del municipio vecino. Cada minuto que perdemos es una vida que se apaga». Los oficiales estatales, impresionados por el porte de Elena y la seriedad de los documentos internacionales, no dudaron. La subieron a la patrulla y encendieron las sirenas. El trayecto hacia el Palacio de Justicia fue un borrón de luces azules y rojas. Dentro de la fiscalía, Elena fue recibida por la doctora Valenzuela, una mujer de mirada gélida y gestos precisos que tenía fama de ser el terror de las mafias regionales. Elena no perdió el tiempo con introducciones largas. Puso su teléfono sobre el escritorio y reprodujo las grabaciones. Reprodujo el video de Julián golpeando a su padre con el cinturón. Reprodujo el audio de Peralta planeando la sobredosis accidental de don Samuel. Mostró las fotos de las cicatrices en la espalda de su padre, documentadas con precisión clínica, anotando el grado de desnutrición y los signos de abuso crónico. La doctora Valenzuela se quedó en silencio durante 1 minuto eterno, después de ver el video de Julián obligando al anciano a lamer el suelo. Elena vio cómo la mandíbula de la fiscal se tensaba tanto que una vena empezó a latir en su sien. «Esto no es solo fraude, licenciada», dijo la fiscal con una voz que era como el filo de una guadaña. «Esto es tortura y tentativa de asesinato con alevosía. Y el hecho de que un abogado y la policía local estén involucrados lo convierte en un caso de crimen organizado». Valenzuela se levantó y agarró su teléfono. «Comandante Rivas, prepare al grupo de operaciones tácticas. Necesito 6 patrullas y una ambulancia medicalizada. Vamos a intervenir el municipio de inmediato. Tenemos videos en tiempo real de una agresión en curso. Y quiero órdenes de aprehensión inmediata para Julián, el abogado Peralta y los oficiales involucrados. ¡Muévanse!». Mientras tanto, en el pueblo, el caos era total.
Julián y los policías habían logrado derribar la puerta de doña Clara. Mateo intentaba proteger a su abuela y a don Samuel, pero fue empujado violentamente contra la pared por uno de los hombres de seguridad de Peralta. Julián agarró a don Samuel por el brazo, sacándolo a rastras de la casa mientras el anciano lloraba y suplicaba por su hija. «Tu hija te abandonó, viejo estúpido», le gritaba Julián al oído, sacudiéndolo con tal fuerza que Samuel casi pierde el equilibrio. «Ella solo mandaba dinero para que yo te cuidara, pero ya se cansó de ti. Ahora vas a ir a un lugar donde nadie te oirá llorar». Los vecinos empezaron a congregarse en la calle. Don Aurelio salió con un machete en la mano, gritando que soltaran al anciano. Otros vecinos, armados con palos y piedras, empezaron a rodear el coche de Julián. El miedo que Peralta había sembrado durante años estaba empezando a transformarse en una furia colectiva. «Si tocan a Samuel, de aquí no sale nadie», gritaba la señora de la tienda, con lágrimas de rabia en los ojos. «Hemos sido cobardes 10 años, pero hoy se acaba el silencio». Peralta, viendo que la situación se le escapaba de las manos, le ordenó al oficial corrupto que disparara al aire para dispersar a la multitud. El sonido del disparo heló el ambiente. Los vecinos retrocedieron, pero no se fueron. El oficial apuntó con su arma a don Aurelio. «¡Atrás todos!», gritó el policía. «Esto es una orden judicial. Cualquiera que interfiera irá preso por obstrucción a la justicia». Julián metió a don Samuel en el asiento trasero de su coche nuevo, el coche que Elena había pagado con sus horas extras en Milán. Sofía llegó en ese momento con el rostro desencajado. «Vámonos de aquí, Julián», chilló ella. «Elena se fue a la ciudad. Si llega a la fiscalía estamos muertos. Tenemos que llevar al viejo a la clínica de Peralta y deshacernos de los papeles ahora mismo». El coche arrancó, abriéndose paso entre los vecinos que golpeaban los cristales con sus manos desnudas. Don Samuel miraba por la luneta trasera, estirando su mano agrietada hacia la casa de doña Clara, como si buscara el fantasma de su hija. Elena iba en la primera patrulla estatal, con el corazón en la boca, viendo cómo el paisaje de regreso pasaba a toda velocidad. Las sirenas aullaban, anunciando la llegada de la verdadera justicia. «Allí están», gritó Elena, señalando el coche de Julián que venía en sentido contrario, intentando huir del pueblo por la carretera vieja. «Ese es el coche. Mi padre está ahí dentro». El comandante Rivas no dudó. Cruzó la patrulla en medio de la carretera, bloqueando el paso por completo. Las otras 5 patrullas rodearon el vehículo de Julián en cuestión de segundos. Los oficiales estatales bajaron con sus armas largas, rodeando el coche nuevo. «Salgan del vehículo con las manos en alto», gritó Rivas por el megáfono. «Están rodeados. Cualquier movimiento sospechoso será respondido con fuerza letal». Julián, dentro del coche, golpeó el volante con rabia, soltando una maldición. Sofía empezó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Peralta, siempre el cobarde, intentó esconder su maletín debajo del asiento. Elena bajó de la patrulla antes de que los oficiales pudieran detenerla. Corrió hacia el coche de Julián. Vio a su padre a través del cristal, pálido, con la mirada perdida por el trauma. «¡Papá!», gritó Elena, golpeando la ventanilla. «Ya estoy aquí, abre la puerta». Los oficiales forzaron las puertas del coche, sacaron a Julián a rastras, tirándolo contra el asfalto. Elena vio cómo le ponían las esposas al hombre que una vez llamó esposo, pero no sintió alegría, solo un asco infinito. Sacaron a Sofía, que gritaba que ella no sabía nada, que Julián la había obligado. Sacaron a Peralta, que intentaba invocar sus derechos legales mientras un oficial le apretaba las esposas. Elena se lanzó al asiento trasero y tomó a su padre en sus brazos. Don Samuel la miró, y por un segundo, la niebla del terror se disipó de sus ojos. «¿Viniste, hija?», susurró él, tocando la cara de Elena con sus dedos temblorosos. «Él me dijo que no vendrías, que ya no me querías». «Nunca te dejaría, papá», dijo Elena, llorando sobre su hombro. «Nunca más. Se acabó el miedo, se acabó el silencio». Los médicos de la ambulancia estatal llegaron de inmediato. Empezaron a evaluar a don Samuel allí mismo, en la carretera. Elena no se separó de él. Como enfermera, empezó a dictar los signos vitales a los paramédicos, asegurándose de que recibiera los cuidados que Julián le había negado durante una década. La doctora Valenzuela bajó de su coche oficial y caminó hacia Elena. Miró a Julián,
que estaba sangrando por la nariz tras el forcejeo con los oficiales. «Licenciada Elena», dijo la fiscal con una voz cargada de respeto, «ya tenemos los documentos del maletín de Peralta. Aquí están los títulos originales de la propiedad y los recibos de los depósitos que ustedes desviaron. También encontramos un frasco de sedantes prohibidos que planeaban usar contra su padre». Valenzuela se giró hacia Julián y Peralta. «Van a pasar el resto de sus vidas en una prisión de máxima seguridad, y les aseguro que allí no habrá nadie a quien puedan comprar». Elena vio cómo subían a los traidores a las patrullas. Vio a Sofía llorando por su coche nuevo, que ahora sería confiscado como evidencia de lavado de activos. Vio a Julián mirándola con un odio que ya no podía herirla. Regresaron al pueblo escoltados por la policía estatal. Los vecinos estaban todos en la plaza, esperando. Cuando vieron llegar la ambulancia con Elena y don Samuel, el pueblo estalló en un grito de alivio que se escuchó hasta las montañas. Doña Clara y Mateo corrieron hacia ellos. Elena ayudó a bajar a su padre de la ambulancia. Don Samuel caminaba despacio, apoyado en el brazo firme de su hija. El sol de la tarde iluminaba la vieja casa de madera, que ahora parecía menos oscura, menos triste. Pero mientras los vecinos celebraban, Elena notó que la puerta del viejo taller de su padre estaba abierta. Recordó las palabras de don Samuel. «Hay cosas peores que el dinero, hija, cosas que Julián está escondiendo en este pueblo». Entró en el taller, seguida por Mateo y la fiscal Valenzuela. Elena caminó hacia la mesa de corte, la que su padre usaba para construir muebles hermosos. Se arrodilló y buscó el doble fondo que su padre mencionó. Sus dedos tocaron una caja de madera con un tallado antiguo. Al abrirla, no solo encontró los recibos que faltaban, encontró algo que hizo que la fiscal Valenzuela se pusiera pálida. Una serie de pasaportes falsos con las fotos de Julián y Sofía, listos para una huida inminente, y una lista de nombres de funcionarios locales que recibían sobornos. Pero en el fondo de la caja, envuelto en un paño de terciopelo negro, había algo más. Algo que vinculaba a Julián con una red de desapariciones de ancianos en la región, una red que Peralta usaba para quedarse con las propiedades de aquellos que no tenían familia en el extranjero. La traición de Julián no era solo familiar, era criminal a escala nacional. Y Elena, la tonta de Milán, acababa de desenterrar el secreto que destruiría no solo a su esposo, sino a toda una mafia que había parasitado su pueblo durante años. El silencio en el taller de don Samuel era tan espeso que se podía sentir en la piel, un frío que no pertenecía al clima tropical del pueblo, sino a la oscuridad de los secretos que el polvo de madera había guardado durante una década. Elena sostenía la caja de madera tallada entre sus manos, sintiendo el peso de vidas enteras que habían sido borradas por la codicia de Julián y la frialdad de Peralta. La doctora Valenzuela, a su lado, examinaba los documentos con una expresión que pasó de la sorpresa profesional al horror absoluto. Dentro del paño de terciopelo negro, no solo había pasaportes y listas de sobornos, había una serie de fotografías de ancianos del pueblo y de municipios vecinos, hombres y mujeres que Elena recordaba vagamente de su infancia, personas que, según los rumores que llegaban a Italia, habían decidido mudarse con parientes lejanos o se habían ido a asilos en la capital. Junto a las fotos, había escrituras de propiedad originales y actas de defunción firmadas por médicos que Elena sabía que trabajaban para la red de Peralta. «Dios mío», susurró la fiscal Valenzuela, ajustándose las gafas mientras sus manos temblaban ligeramente. «Esto no es solo una estafa familiar, Elena. Julián y Peralta operaban una red de limpieza patrimonial. Identificaban a ancianos cuyos hijos estaban en el extranjero, como tú, los aislaban, les robaban sus propiedades mediante estos poderes notariales falsos y luego...» Valenzuela señaló una lista de fechas y nombres tachados con tinta roja. Luego los hacían desaparecer en clínicas clandestinas. Elena sintió una oleada de náuseas. Miró hacia la puerta del taller, donde su padre, don Samuel, estaba sentado en un banco, custodiado por Mateo. Su padre la miraba con una mezcla de tristeza y alivio, como si el simple hecho de que ella tuviera esa caja en sus manos le devolviera una parte de su alma que Julián le había arrancado a golpes. «Él me obligaba a limpiar los expedientes, hija», dijo don Samuel con una voz ronca que rompió el silencio del taller.
Cuando él creía que yo no entendía nada por mi supuesta demencia, me ponía a triturar papeles viejos. Pero yo no soy tonto, Elena. Guardé lo que pude. Escondí esas fotos porque esos abuelos eran mis amigos. Julián me decía que si hablaba, yo sería el siguiente en la lista. Me decía que tú ya no ibas a volver, que ya tenías otra familia en Italia y que yo solo era un estorbo para tus planes. Elena caminó hacia su padre y se arrodilló frente a él, tomando sus manos nudosas entre las suyas. Ya no tienes que tener miedo, papá. Esos papeles son los clavos de su ataúd. Se acabó el tiempo de las sombras. La intervención de la Fiscalía Regional fue inmediata y devastadora para la mafia local. Esa misma noche, mientras don Samuel era trasladado a un hospital privado de alta complejidad en la capital bajo custodia estatal, un equipo de fuerzas especiales allanó la oficina del abogado Peralta y la clínica privada de su cuñado. Los archivos que Elena había desenterrado permitieron a la policía encontrar a 3 ancianos que aún permanecían retenidos en condiciones infrahumanas, listos para ser desaparecidos una vez que sus propiedades fueran vendidas. El escándalo sacudió al país entero. La prensa nacional se agolpó en las puertas del pueblo y la historia de la enfermera de Milán, que regresó para salvar a su padre y desmantelar una red criminal, se convirtió en el símbolo de la lucha contra la corrupción. Julián, Sofía y Peralta fueron procesados bajo cargos de tortura, secuestro, fraude procesal, lavado de activos y tentativa de homicidio. Un mes después, Elena estaba en la sala de audiencias del Palacio de Justicia. Llevaba su uniforme de enfermera, no por trabajo, sino como un símbolo de la dignidad que Julián había intentado pisotear. Julián estaba sentado en el banquillo de los acusados, con el uniforme naranja de la prisión, esposado de pies y manos. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que se burlaba de la tonta de Italia en la cocina. Se veía demacrado, con los ojos hundidos por el pánico, mirando hacia el suelo, mientras la fiscal Valenzuela leía la lista interminable de sus crímenes. Cuando llegó el turno de Elena para testificar, ella se puso de pie con una elegancia gélida. No miró a Julián con odio, lo miró con la indiferencia que se le tiene a un parásito que finalmente ha sido extirpado. «Señor juez», dijo Elena, y su voz resonó en la sala con la claridad de una campana. «Mi esposo creyó que mi ausencia era debilidad. Creyó que mi sacrificio en un país extraño era una oportunidad para su maldad. Pero se olvidó de que mi formación como enfermera me enseñó algo fundamental. El cuerpo puede romperse, pero la verdad tiene una resiliencia que ninguna mentira puede destruir. Mi padre sufrió en silencio 10 años para protegerme a mí, y hoy yo estoy aquí para devolverle su voz». Julián intentó interrumpir, gritando que Elena también era culpable por haberlo abandonado, pero el juez lo mandó callar de inmediato. Sofía, que estaba en la fila de atrás esperando su turno, rompió a llorar, intentando una última vez victimizarse, pero nadie en la sala la miró con compasión. La sentencia fue ejemplar. Julián y Peralta fueron condenados a 40 años de prisión sin posibilidad de fianza. Sofía recibió una condena de 15 años por complicidad y lavado de dinero. Todas las propiedades compradas con el dinero de Elena fueron confiscadas para indemnizar a las familias de los ancianos que no tuvieron la suerte de don Samuel. Elena regresó al pueblo convertida en una heroína, pero ella solo quería ser hija. Con el dinero recuperado de las cuentas bloqueadas de Julián, Elena no solo restauró la casa de su padre, la transformó en el Refugio de Samuel, un centro de atención diurna para ancianos del pueblo donde nunca más nadie volvería a estar solo o desprotegido. Mateo, el nieto de doña Clara, se convirtió en el director técnico del centro, instalando sistemas de seguridad y comunicación para que todos los abuelos pudieran hablar con sus hijos en el extranjero cada vez que quisieran, con total transparencia. Don Samuel, cuya salud mejoró milagrosamente una vez que el miedo desapareció de su vida, volvió a su taller. Ya no para limpiar el suelo de rodillas, sino para construir muebles de madera fina para el centro de su hija. Elena decidió no volver a Italia de forma permanente. Aceptó un cargo de alta dirección en la Cruz Roja Regional, permitiéndole estar cerca de su padre y cuidar de su comunidad. Un domingo por la tarde, Elena y don Samuel estaban sentados en el porche de la casa,
ahora pintada de un blanco brillante, rodeada de orquídeas frescas y jazmines que perfumaban el aire. Don Samuel sostenía una taza de café en una mano y un cepillo de carpintero en la otra. ¿Eres feliz, hija?, preguntó el anciano, mirando a Elena con ojos que finalmente habían sido operados y que ahora veían el mundo con nitidez. Elena lo abrazó, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. «Soy feliz porque estamos juntos, papá. 10 años de distancia me enseñaron que el dinero es solo papel, pero el tiempo que pasamos cuidando a quienes amamos es la única moneda que realmente cuenta». La historia de Elena y don Samuel quedó grabada en el corazón del pueblo como el recordatorio de que el silencio es una prisión, pero la verdad es la llave que abre todas las puertas. Julián y Sofía terminaron sus días tras las rejas, consumidos por la misma codicia que intentaron usar para destruir a otros. Mientras tanto, en la casa de la colina, la luz siempre estaba encendida, no solo para iluminar el camino de Samuel, sino para servir de faro a todos los hijos que, como Elena, sueñan con volver a casa y encontrar que el amor, a pesar de todo, sigue esperando. Y así, la tonta de Milán demostró que el mayor acto de rebeldía contra la maldad no es la venganza, sino la reconstrucción de la dignidad, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo, hasta que el pasado sea solo una sombra y el futuro un amanecer radiante.